God bless everybody. Señor le bendiga a todos. It's such an honor to be here today Es un honor estar aquí and hoy bring the word to you guys. y traerle la palabra hoy. I want to start off by praying. Yo quiero empezar orando. So if we could all just bow our heads and close our Si eyes. pueden inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we just come before you in this moment, venimos delante de tu presencia en este momento, thanking you for allowing us to be here, dándote gracias por el poder estar aquí, for bringing us safely. traernos con bien. Lord, in this moment, I just ask Señor, en este momento te pido that you just take every thought captive, que tú tomes cada pensamiento cautivo, any distractions, cualquier any distracción lies that the enemy is trying to place. o mentiras que el enemigo quiere poner. Lord, that you just may rebuke them, Lord, and just take everything captive. Los rechazamos y que tú los saques, Señor. Lord, I pray that every heart here, Jesus, may be open to receive what you have. Que cada corazón que esté aquí sea abierto a lo que tú quieres decir. We want your Holy Spirit to dwell in us. Queremos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. It's our only desire. Es nuestro único deseo. And we pray all this in your name. Y te pedimos todo en tu nombre. Amen. Amén y amén. So lately, En estos meses, it's been clear that God is just trying to get our attention es claro que el Señor ha tratado de tomar nuestra atención through the story of Abraham and Lot. por medio de la historia de Abraham y de Lot. Without any of us planning, Sin nosotros planearlos, this story just kept coming up again and again. esta historia seguía viniendo a la luz una y otra It vez. started with Pastor, Empezó con el pastor then Vanilda, y después Vanilda then Ezekiel, y después Ezequiel and then now today me. y ahora conmigo también. And I believe that it's not a coincidence, Y yo no pienso que es coincidencia, but something that the Lord really just wants us to pay attention pero to. algo que el Señor quiere que le pongamos atención. And that's why I want to start by going back to the word Ezekiel shared not too long Y ago, quiero volver a las palabras que Ezequiel compartió hace unas semanas, because it's going to connect to what I'm bringing today. porque se va a conectar a lo que yo quiero traer hoy. So last time, La última vez, Ezekiel shared a powerful word about intimacy with God. Ezequiel compartió una palabra de tener un nivel de intimidad con el He Señor. pointed out a major barrier that we all often face: Y una barrera que muchos enfrentamos familiarity, es sentirnos cómodos, getting too comfortable, sentirnos cómodos or building a routine with God, o creando una rutina con Dios. and how that stops us from experiencing deeper closeness Y with Him. como eso nos para de tener un nivel más profundo con el Señor. He said that we might know God, Él nos dijo que podemos tal vez conocer de Dios call Him our friend, y también llamarle nuestro amigo, but we're not always truly intimate with Him. pero no siempre tenemos un nivel de intimidad con Él. And He used Abraham and Lot as an example. Y Él tomó a Abraham y a Lot como ejemplo. Both men walked with God, Ambos caminaban con Dios, but only Abraham moved into the fullness of God's promise. pero solamente Abraham pudo llegar a la llenura de la promesa del Señor. And what had set them apart wasn't their character, Y lo que los apartó no es su carácter, but the depth of their relationship with God. pero la profundidad de su relación con Dios. So today, Entonces hoy I want all of us to just take a closer look at a pivotal moment in Abraham's journey. yo quiero que volvamos a un momento clave en la vida de Abraham y de Lot. And that's the moment he and Lot separated. Y ese es el momento donde Abraham y Lot se separaron. So today I'm going to be bringing you the word under the title, The Power of Separation. Hoy le voy a traer la palabra bajo el tema el poder de la separación. So I don't know if you've ever walked through a season where God has just started to separate you. No sé si han caminado en una etapa donde Dios empezó a separarte. And I'm not just talking about like separation from sin or like destructive things. Y no estoy hablando de solamente una etapa de separación del pecado o cosas destructivas. I'm talking more about separation from like familiar people who once walked closely with you. Pero hablando de la separación de personas con quien antes caminábamos muy cercanamente con ellos. Or like environments that once felt like home. O ambientes que antes se sentían como nuestro hogar.
or things that weren't necessarily bad, o cosas que no necesariamente eran malos, but they were no longer part of where God was taking you. pero ya no eran parte de donde Dios te quiere llevar. See, I've learned that separation Porque yo he aprendido que la separación is not always about cutting something off. no siempre es para cortar algo. Sometimes A veces it's about being called out. es para que Dios nos llame fuera. And it's not always loud or obvious. Y no es siempre obvio, It can be like a subtle shift in connection, o puede ser un cambio pequeño en una relación, en una conexión, or like a quiet distancing, o como una distancia callada, or like a door that just won't open back up. o una puerta que ya no quiere abrir. And if you're not paying attention, Y si no estás poniendo atención, you might mistake that separation tal vez vas a cometer el error de pensar que esa separación for rejection es un rechazo or failure, o es un fracaso, when really cuando en realidad it's God setting you apart for something greater. es Dios poniéndote aparte para algo mayor. And I'm going to go to Genesis 12, Y quiero ir en la escritura en Génesis el capítulo 12. verses 1 through 3. Génesis capítulo 12 empezando con el versículo 1. I'm going to be jumping around a lot in the Bible, Y voy a leer de diferentes capítulos de la Biblia but it's because I want you guys to get the full story. porque quiero que tomen la historia por completa. So what we're about to read Lo que vamos a leer ahora is when God gives Abraham the initial promise. es cuando Dios le da a Abraham la promesa inicial. And if you don't have a Bible, it'll be on the PowerPoint. Y si no tiene una Biblia estará allí también. And we read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Now the Lord said to Abram, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. You can all be seated. Pueden tomar su asiento. And I want you guys to hold that, Y quiero que mantengan esa palabra because we're going to come back to it. porque vamos a volver a ella. So while I was studying these verses, Mientras estaba estudiando estos there was a versículos, word that stuck out to me. hay una palabra que que me enfoqué. It was the word kindred. Es esa palabra parentela. So the word kindred here Esa palabra parentela aquí means like relatives significa los familiares or like extended family. o la familia extendida. So like people connected to you by blood or like close relationships. Personas que están contigo de sangre o en relación. So here we see that God was asking Abraham Dios le estaba pidiendo a Abraham to leave not just his home, irse no solamente de su hogar, but his close family pero también de su familia cercana and all his other relatives and familiar people. y todas la familia extendida que él conocía. And this wasn't just about moving locations. Y esto no se trataba solamente de mover de locación, It was about stepping away from everything that defined Abraham's identity pero pisar fuera de todo lo que significaba la identidad de Abraham, and all his security up to that point. toda su seguridad hasta este punto. Leaving his kindred Dejar a su parentela made the promise God gave him, hizo que la promesa que Dios le dio it made it more personal, lo hizo más personal, more intentional, más intencional. because it was no longer about what Abraham could gain Porque ya no se trataba de lo que Abraham podía ganar by staying connected to his family or community. en mantenerse conectado de su comunidad o su familia, It was about what God would build pero lo que Dios iba a construir directly through Abraham himself. directamente por medio de Abraham el mismo. Because, like, if you remember what we just read, Porque si se recuerdan lo que leímos ahora mismo, God was telling him, I will make
you into a great nation. Dios le decía, yo haré de ti una gran The nación. blessing will come through you. La bendición va a venir por medio de ti. This made the promise deeply personal. Esto hizo que la promesa sea aún muy personal. And because of that, it required Abraham to trust God Y por eso requería que Abraham confiara en Dios. enough to let go of the familiar Lo suficiente para que él podía dejar lo que era familiar o cómodo. and to embrace what God had uniquely already planned for him. Para poder abrazar lo que Dios diseñó únicamente para él. So as you move on in the story, Y mientras seguimos leyendo la historia, we read that Abraham obeys. leemos que Abraham obedeció, He leaves his homeland. dejó su tierra, However, pero he brings someone with him, él trae a alguien con él, his nephew Lot. su sobrino Lot. And Lot wasn't a wicked man. Y Lot no era un hombre malo, He wasn't the enemy. no era el enemigo, He was family. él era su familia. But not everyone who starts with you Pero no todo el mundo que empieza contigo is meant to stay with you. debe de quedarse contigo. So fast forward to Genesis 13. Y si seguimos en Génesis el capítulo 13, We read that Abraham and Lot have grown so much leemos que Abraham y Lot han crecido tanto that the land just can't support both of them living side by side. que la tierra no puede soportar que ambos vivan allí. Tension rises La tensión empieza a crecer between all their herdsmen, mientras en medio de sus trabajadores and in humility, y en humildad, Abraham Abraham initiates the separation. empieza su separación. So I'm going to read it to you. Voy a It's found in- leerlos. In Genesis 13, verses 5 through 11. Génesis 13, 5 al 11. And Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents, También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. so that the land could not support both of them dwelling together, for their possessions were so great that they could not dwell together. Y la tierra no era suficiente para que habitesen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. And there was strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdmen of Lot's livestock. And at the time, the Canaanites and the Perizzites were dwelling in the land. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fariseo habitaban, habitaban entonces en la tierra. Then Abram said to Lot, "Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen." Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right, or if you take the right hand, then I will go to the left. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. And Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere like the garden of the Lord, like the land of Egypt, in the direction of Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east. Thus they separated from each other. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. So Lot chooses the Jordan Valley. Entonces Lot escoge la llanura del Jordán. I mean, it looks better. Se ve mejor. And Abraham stays in Canaan, Y Abraham se queda ahí en Canaán, which is what God had spoken. que ya Dios se lo había dicho. But it's after they separate, Pero es después que se separan, not before, no antes, that the Lord speaks to Abraham again, que Dios le habla nuevamente a Abraham, but with greater clarity. pero con más claridad. And it's found in Genesis 13 again, verses 14 through 17. Y si seguimos leyendo en el capítulo 13, lo encontramos en el versículo 14. It says, "The Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward."
Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. For all the land that you see, I will give to you and to your offspring forever. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. I will make your offspring as the dust of the earth, so that if one can count the dust of the earth, your offspring also can be counted. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Arise, walk through the length and the breadth of the land, for I will give it to you. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. So the promise God first gave in Genesis 12, Entonces la promesa que Dios primeramente le dio en el capítulo 12 it doesn't expand or take root no expanda o le da raíces until Genesis 13, hasta Génesis 13, after the separation. después que se separaron. That's when it becomes alive. Ahí es cuando empieza a ser viviente. That's when the vision starts to become clear La visión empieza a aclararse and the territory begins to enlarge. y el territorio empieza a expandirse. Because some promises will never manifest Porque algunas promesas nunca van a ser manifiestas until you let go of what God is no longer using hasta que tú puedas dejar ir lo que Dios está usando to build your future. para construir tu futuro. Some doors won't open Algunas puertas no se van a abrir until you stop forcing alignment with people hasta que tú pares de forzar alinearte con personas or places that just can't carry your next season. o lugares que no puedes mantener tu nueva etapa. The blessing was already spoken, Ya la bendición fue dicha, but Abraham had to be willing to walk away pero Abraham tuvo que estar dispuesto a salir from the familiar to fully receive de it. lo que era cómodo para poder recibirlo en profundidad. Separation wasn't just the cost, La separación no solamente fue el costo, it was the key. fue la clave. So why is separation necessary? Entonces, ¿por qué es que la separación es necesaria? Because separation can be one of the hardest things God can ask us to do. Porque la separación puede ser una de las cosas más difíciles que el Señor nos llama a hacer. Because it means leaving behind familiar people. Porque es dejar ir las personas que son familiares para nosotros, Leaving behind habits, dejando hábitos our mindsets, o nuestros pensamientos or comforts that feel safe, o comodidades que se sienten seguras, but they limit our spiritual growth. pero limitan nuestro crecimiento espiritual. And I want you to think about this for a minute. Y quiero que piensen en esto un momento. Put yourself in Abraham's shoes. Póngase en los zapatos de Abraham. Abraham had journeyed for years with Lot. Abraham estaba por muchos años con Lot. They shared everything. Compartían todo. But the moment Abraham allowed them to part ways, Pero el momento donde Abraham dejó que se apartaran, God expanded the vision Dios expandió la visión and the territory. y también el territorio. Because separation Porque la separación isn't just about what you walk away from. no es solamente lo que dejamos, It's about what God is walking you into. pero también es donde Dios te quiere llevar. Because when God is calling you higher, Porque cuando Dios te está llamando, He will often begin by creating distance Él empieza a crear distancia between you entre tú and the things that just can't go with y you. las cosas que no pueden ir contigo. Not because they're always bad, No porque siempre son malas, but because they're no longer aligned porque ya no están alineadas with where He's taking de you. donde Él quiere llevarte. Staying connected to what was Mantener nuestra conexión con lo que era can sabotage what's next. puede arruinar lo que ya viene por ahí. And we see the same principle Y vemos los mismos principios in how God dealt with the en Israelites. cómo Dios bregó con los israelitas. After delivering them from Egypt, Después que Él lo liberó de Egipto, He didn't just change their location. Él no solamente cambió su locación, He started to change their identity. Él empezó a cambiar su identidad.
But the wilderness revealed that Egypt Pero en el desierto descubrimos que Egipto wasn't just behind them physically, no solamente estaba físicamente detrás de ellos, it was inside them mentally. por algunos estaba dentro de ellos mentalmente. Though they had been set free, Aunque ellos fueron liberados, they still thought like slaves. todavía pensaban como esclavos. So what did God do? No sé qué hizo Dios. He separated them, Él los separó. not just from Pharaoh, No solamente del faraón, but from everything pero de todo that trained them que lo entrenó to live beneath their true identity. para vivir menos de el llamado que estaba en su vida. And in the end, Y al final del día, only those willing to let go of the Egypt mindset solamente ellos que dejaron ir el pensamiento de Egipto could step into the promised land. podían pisar tierra en la tierra prometida. Because here's the truth. Porque la verdad es, God can't pour new Dios no puede derramar nuevo into something old. en algo viejo. The Bible says it himself. La Biblia nos dice, Luke 5:37. Lucas 5:37 nos dice, And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be destroyed. ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres. Entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. You can't carry a kingdom calling No puedes mantener un llamado del reino and cling on to an Egypt mentality. y mantener una mentalidad de Egipto. You can't walk in the spirit, No puedes caminar en el espíritu staying tied manteniéndote atado, to soul level attachments. atado con personas. The weight of your calling El peso de tu will llamado crush anything va a derrumbir in your life en tu vida that wasn't built to carry it. todas esas cosas que no fueron construidas para mantenerlo. The weight of your calling El peso de tu will llamado crush anything in your life va a derrumbir todo en tu vida that wasn't built to carry que it. no fue construido para mantenerlo. And some doors Y algunas puertas won't open no van a abrir until you release hasta que tú dejes ir what's holding you back. lo que te está manteniendo estancado. Holding on to Babylon Manteniendo a will Babilonia keep you from entering Zion. va a mantenerte de poder entrar al Sion. What do I mean by that? ¿Y qué le quiero decir con eso? Holding on to Babylon Manteniéndose en Babilonia or holding on to those old ways of thinking, o manteniendo esos pensamientos, el manera de pensar vieja holding on to unhealthy relationships o relaciones que no son saludables or familiar sins o pecados familiares que conocemos ya, will keep you from entering Zion, va a pararte para poder entrar al Sion, the place of God's el blessings. lugar de la bendición de Dios. Because separation Porque la separación is not rejection, no es rechazo, it's refinement. es para refinirte. Separation in the kingdom La separación en el reino isn't a sign that you've been rejected. no es un señal que has sido rechazado. It's just a sign that you've been chosen. Solamente es un señal que fuiste escogido. Because God doesn't separate you Porque Dios no te separa to punish you. para castigarte. It all goes back to what I mentioned in the beginning. Todo lleva a lo que yo dije anteriormente. Intimacy. Tener el nivel de intimidad con Dios. God doesn't separate you Dios no te separa a ti to leave you empty. para dejarte vacío. He separates you Él te separa to fill you. para llenarte. He pulls you away from the Él noise te lleva fuera del ruido so that you can hear his voice. para poder escuchar su voz. He leads you out of the crowd Él te lleva fuera de la multitud so that you can meet with him face to face. para que tú puedas estar con Él cara a cara. Luke 5:16. Lucas 5, el capítulo 5, versículo 16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Even Jesus, Aún Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, didn't live on constant display. no vivía siempre en la luz. He withdrew. Él se iba, se retiraba. He chose quiet places. Él escogía lugares callados. He prioritized his solitude. Él tenía prioridad en estar solo. Why?
¿Y por qué? Because intimacy with the Father Porque tener intimidad con el Padre wasn't optional. no fue una opción para él. It was a requirement. Es lo que se requiere. Because he realized Porque él pudo reconocer that his strength, que su fuerza it didn't come from being seen. no venía de que las personas lo vieran, It came from being still. pero venía de estar quieto. The Son of God El Hijo de Dios refused to do ministry no hizo el ministerio disconnected from intimacy. si estuviera desconectado de esa intimidad. So now I have a question. Ahora le tengo una pregunta a ustedes. If Jesus, Si Jesús, perfect and sinless, que era sin pecado y perfecto, he needed solitude, necesitaba estar solo, he needed to separate, tenía que separarse to remain surrendered, para mantenerse rendido, how much more do we? ¿cuánto más nosotros? If Jesus, Si Jesús, perfect and sinless in every way, perfecto y sin pecado en toda manera, needed to separate to remain surrendered, necesitaba separarse para mantener su nivel de rendimiento, how much more do you and I? ¿cuánto más tú y yo? Because if the Son of God Porque si el Hijo de Dios could have stayed with the crowd, podía estar con la multitud, but he chose separation, pero escogió separarse, why do we cling so tightly to comfort? porque nosotros nos mantenemos en comodidad, Why do we cling to our company? porque nos quedamos con la misma compañía, Why do we cling to all the noise around us? porque nos mantenemos con todo el ruido que nos rodea, Why are we afraid porque tememos of the very process el mismo proceso that deepened his intimacy with the que Father? puede profundizar nuestra intimidad con el Padre, Because separation porque la separación is what I like to think of es lo que me gusta pensar like the first step to transformation. como el primer paso a la transformación, Because it's like the place where God crushes porque ahí es donde Dios quebranta everything that needs to go. todo lo que se tiene que ir. And when he does that, Y cuando Él hace he eso, draws out the oil of your anointing and your Él purpose. saca el aceite de tu unción y tu propósito. And it's not glamorous, Y no es algo fabuloso, but I promise you, pero te prometo it is glorious. que es algo glorioso. Because being qualified Porque el ser calificado is not the same as being ready. no es lo mismo de estar listo. And readiness doesn't happen in the spotlight. Y estar listo no se pasa en la luz, It happens in the secret place pero pasa en ese lugar secreto where no one applauds you, donde nadie te aplauda, where no one sees you, donde nadie te ve and where no one validates you y donde nadie te da validación. besides the Father. Solamente el Padre te da la palabra. And if God is calling you away from the crowd, Y si Dios te está llamando fuera de la multitud, whether it's your friends, si son tus amistades, even family, aún tus familiares, I want you to know quiero que sepan it's not rejection, que no es un rechazo, it's an invitation. es una invitación. An invitation Una invitación to walk the same road Jesus walked, para caminar el mismo camino que Jesús caminó, to trade the platform para cambiar la plataforma for his presence. por su presencia. Because at the end of the day, Porque al final del día, intimacy is the reward intimidad es el premio of separation. de esa separación. And elevation Y ser elevado requires separation. requiere que seamos separados. And not too long ago, Y no hace mucho tiempo, to give you guys a little testimony, para dar un poco de un testimonio, I went through one of the toughest seasons of my life. yo pasé por uno de los momentos más difíciles de mi vida. It was a season of separation. Una etapa donde estaba separada. It felt like the Lord was just pulling away so many things. Me sentía como si Dios me estaba quitando muchas cosas. People I loved, Personas que amaba, ministries I poured everything into, ministerios que yo derramé todo lo que podía, friendships that felt like family, amistades que se sentían más como familia, all gone. desaparecidos. For a whole year, Por un año entero, I wrestled with so much confusion and pain. yo tenía tanta confusión y dolor. I would just beg God to explain, Y yo clamaba y le pedía a Dios que me explicara to just show me why. para demostrarme a mí que el por qué. Because none of these people, Porque ninguna de estas personas, none of them were distractions ninguno eran distracción or negative influences. o eran influencias negativas. In fact, in my head, Aún en mi cabeza, I believe they were part of God's plan. yo pensaba que ellos eran parte del plan de Dios para mí. So why the separation? Entonces, ¿por qué la separación?
I remember feeling so hurt. Recuerdo que me sentía tan I adolorida, was angry. estaba enojada, I felt abandoned by God. me sentía abandonada por Dios. And I just remember I cried out to him in prayer, Y recuerdo que clamé a Él en oración, pouring all my heart out. derramando todo mi corazón. Because I went from a really big circle Porque yo fui de un círculo bien grande, to being left with only my boyfriend as my friend. entonces tenía solamente de un círculo grande a solamente tener mi novio como mi único amigo. And I remember in the midst of the separation, Y recuerdo que en medio de esa separación, something began to shift. algo empezó a cambiar. Not around me, No alrededor de but mí, within me. pero dentro de mí. In that solitude, En estar sola, when I felt the most empty, cuando yo me sentía la más vacía, God met me in a way Dios se encontró conmigo en una I manera had been praying for like que years. yo había orado y orado para poder experimentar por años. And with no one else to turn to, Y sin nadie más para poder ir, I was forced to depend on him completely. estaba forzada a depender de Él completamente. And in that dependence, Y en esa dependencia, I encountered him differently. yo pude tener un encuentro con Él diferente. My fire for him, Mi fuego para Él it deepened. se profundizó. His voice Su voz became crystal clear. era clara en His mí. presence, Su presencia it became enough. fue suficiente. And I remember one night, Y recuerdo que en una noche, in the middle of my brokenness, en medio de ese quebrantamiento, I remember the Lord speaking to me very clearly. recuerdo que el Señor me habló muy claramente And he told me these words: y me dijo estas palabras. You are qualified, Eres calificada, but you are not prepared pero no estabas preparada for where I want to take de you. donde yo quiero llevarte. And that moment Y en ese momento just pierced through all the confusion. entró en toda esa confusión. It showed me that what felt like loss to me Me demostró que lo que yo pensaba que era pérdida was preparation. fue preparación. Because God wasn't removing me Porque Dios no me estaba quitando because I failed porque yo fallé or because of a punishment. o porque es un castigo. He was just making room. Él estaba expandiendo el espacio. He was refining my heart. Estaba refiniendo mi He corazón. was stripping away attachments I didn't even know I had. Estaba quitando esas cosas que me ataban que yo ni sabía que He tenía. was stretching my capacity Él estaba expandiendo mi capacidad for what was coming. por lo que iba por venir. So if you're in a season of separation, Entonces, si tú estás en un momento de separación, know this. sepan esto. It's not a sign that God has abandoned you. No es un señal que Dios te ha abandonado. It's a sign He's preparing you. Es un señal que te está preparando. He's calling you deeper. Te está llamando para profundizar. Trust the process. Confía en el proceso. Because sometimes Porque a veces the most powerful encounters happen los encuentros más poderosos ocurren when everything is stripped away cuando todo es quitado and all you have is Him. y la única cosa que te queda es Él. So a question that I asked myself when writing this Una pregunta que yo me hice cuando estaba escribiendo esto is, why do we resist separation? es ¿por qué resistimos la separación? Because if separation leads to revelation, Porque si la separación nos lleva a revelación, if elevation requires letting go, si elevarnos requiere dejar ir, why do we still resist it? ¿por qué lo resistimos tanto? Why do we hesitate when God says move? ¿Por qué sobrepensamos cuando Dios nos dice muévete? Why do we delay ourselves when He says let go? ¿Por qué nos paramos cuando Él nos dice déjalo ir? Why do we run back ¿Por qué corremos para atrás when He's clearly calling us forward? cuando claramente Él nos está llamando a correr hacia adelante? So let's talk about the heart of our resistance. Pero vamos a hablar del corazón de nuestra resistencia. What's really keeping us bound Lo que nos mantiene atado to what God's trying to separate us de lo from. que Dios quiere separarnos. I came up with 4 points. Yo tengo 4 puntos para So I'm compartir going to break them down y each. lo voy a hablar de cada uno. So point number 1, Punto número 1. we confuse our comfort Confundimos nuestra comodidad with our calling. con nuestro llamado. Many of us aren't staying where we are Muchos de nosotros nos mantenemos donde estamos because we prayed about it. porque oramos por Él. We're staying Estamos ahí because it's familiar. porque es lo que es cómodo, lo que conocemos. Because we have familiar relationships. Porque tenemos relaciones familiares. We have our familiar habits. Tenemos nuestros hábitos. Familiar rhythms that don't grow us, Los ritmos que no nos crecen, but they soothe us. pero nos calman.
We assume that because it's peaceful, y asumimos que porque tenemos paz, that it's right. que es correcto. But here's the truth. Pero la verdad es, There's a kind of peace hay un tipo de paz that isn't from God. que no es de Dios. It's just silence from the enemy Es silencio del enemigo because you're no longer a threat. porque él no está preocupado de ti ya. And I'm going to repeat that so that you can just Lo voy a engrave that decir in your mind. nuevamente. There's a kind of peace Hay un tipo de paz that isn't from God. que no es de parte de Dios. It's just silence from the enemy Es silencio del enemigo because you're no longer a threat. porque ya tú no eres una amenaza para él. Comfort will lie to you. La comodidad te va a mentir. It'll say, this is safe. Él va a decirte que esto es seguro. This is good enough for you. Esto es suficiente para ti. Just stay here. Quédate aquí. Just don't risk it. No lo riesques. You don't need change. No necesitas el cambio. But your calling Pero tu llamado is rarely comfortable. nunca es cómodo. Your calling will stretch you. Tu llamado te va a expandir. It'll pull you out of your preferences. Te va a sacar de tus preferencias. It will ask for your trust Va a requerir, perdón, tu confianza in the dark. en la oscuridad. Abraham had to let go Abraham tuvo que dejar ir of what was comfortable de lo que era cómodo to see what was promised. para ver lo que era prometido. He had to say, Él tuvo que decir, this land can't hold both of us. esta tierra no puede mantenerlo a los dos. You choose your path, Tú toma tu camino I'm going to walk mine with y yo God. voy a caminar el mío con Dios. And it was only after that he was able to let go Y solamente fue después de eso que se separaron que él pudo dejar ir. that God was able to say to him, Que Dios pudo decirle a él, lift your eyes, levanta tus ojos, look around. mira a tu alrededor. Now receive what I've been waiting to give to Y you. ahora recibe lo que yo estaba esperando para darte. Some of us are stuck in our last season Algunos de nosotros estamos estancados en nuestra etapa anterior because we've mistaken our comfort for our confirmation. porque hemos cometido el error de pensar que nuestra comodidad es nuestra confirmación. But God isn't calling you to be cozy. Pero Dios no te está llamando para estar cómodo. He's calling you to be consecrated. Te está llamando para ser consagrado. Point number 2, Punto número 2. we fear the unknown. Tenemos miedo, tememos a lo desconocido. So let's be real. Vamos a ser realistas. We don't like what we can't predict. Nosotros no nos gusta lo que no podemos pensar We don't o saber. We don't like when Jesus says, go to the land, No nos gusta cuando el Señor nos dice, ve a la tierra and then I will show y you. después te voy a demostrar. We like all the directions. Nos gusta tener todas las We direcciones. like our receipts. Nos gustan los recibos. We like confirmation Nos texts. gusta la texto de confirmación. But faith, Pero la fe it doesn't work like that. no trabaja de esa manera. God rarely gives you the full picture. Dios raramente nos da la pintura por completa. He'll give you a word, Él te da una palabra, a whisper, un susurro or sometimes just a push in the spirit, o a veces un empuje en el espíritu. and then he waits to see if we'll move. Y después Él espera para ver si te mueves. And something that blew my mind Y algo que me asombró was that fear of the unknown es que temer lo desconocido has kept more people bound ha mantenido a más personas atadas than failure ever could. que el fracaso pudo haberlo hecho. Because it's not that you failed, Porque no es que tú fracasaste, it's that you never moved. es que nunca te moviste. And here's a deeper truth. Y una verdadera más profunda. We fear the unknown Te- more tememos lo desconocido más than we trust the God who knows. que confiamos en el Dios que sí sabe. We trust in what we've built. Confiamos en lo que nosotros construimos. We like to trust in who we've been with, Confiamos en las personas con quien hemos estado, the places that we've been. los lugares que ya hemos visitado. And we like to do all that Nos gusta hacer todo eso more than we trust the one who sees the end from the beginning. más que confiar en la persona que ya ha visto el final y el empezar. But if God is leading you into the unknown, Pero si Dios te está llevando a lo desconocido, it's because something is waiting for you es porque algo te está esperando that can't be built where you are right que no now. puede ser construido donde estás ahora mismo. You can't receive Canaan No puedes recibir a Canaán if you're clinging on to Sodom. si estás manteniéndote en Sodoma. You can't step into your purpose or your calling No puedes pisar en tu propósito o tu llamado if you're still negotiating with comfort. si tú estás negociando todavía con la comodidad. The unknown may feel scary, Lo desconocido tal vez es temeroso, but the known is already killing your growth. pero ya lo que sabes te está matando tu crecimiento. Point number 3.
El punto número 3. we have emotional and soul ties. Estamos atados emocionalmente y en nuestras almas. So let's talk about the hardest part. Vamos a hablar de lo más difícil. Sometimes it's not the land that we need to leave, A veces no es la tierra que tenemos que dejar ir, it's the people. son las personas. It was the relationship that once fed us, Es la relación que antes nos daba de comer, but now it's draining us. pero ahora nos está quitando la energía. It's the friendships Son las amistades that were part of your history, que eran parte de tu historia, but now they're not aligned with your purpose. pero ahora no están alineadas con tu propósito. And you know what makes this even harder? Y lo que hace esto aún más difícil Is they're not always bad. es que no siempre son malos, They're not always toxic. no siempre son tóxicos. Sometimes these people don't even lead you into sin. Aún estas personas ni te llevan al pecado, They simply just stop pushing you toward God. pero simplemente no te empujan hacia tu relación con Dios. See, Lot wasn't an enemy. Porque Lot no fue un enemigo, He was family. él era un familiar, He was Abraham's nephew. fue el sobrino de Abraham. They walked together for years. Ellos caminaban juntos por años, But proximity pero estar cerca doesn't always mean alignment with God. no siempre significa estar alineado con Dios. Because some people were only meant to walk with you for a season, Porque algunas personas solamente el propósito era caminar contigo por un tiempo, but you keep trying to make them permanent. pero tú quieres que ellos sean permanentes en tu vida. You've tied your soul to someone Has atado tu alma con alguien who was never meant to carry the weight que nunca puede tomar el cargo of your de purpose. tu propósito. And now God is calling you to release, Y ahora Dios te está llamando a dejarlos ir, and not because He's cruel, no porque Él es cruel, but because He's holy. pero porque Él es santo. You see, emotional ties, Porque estar atado emocionalmente they can blind you. pueden ciegarte. They keep you loyal to people Te mantienen fiel a personas who are no longer assigned to your life. que ya no están asignados para tu vida. And God Y Dios will not elevate you no va a elevarte a ti beyond your level of obedience. más que tu nivel de obediencia. Because there comes a moment where God will tell you, Porque hay un momento donde Dios te va a decir, you must choose. tú tienes que escoger, Do you want your comfort ¿quieres tu comodidad or your calling? o quieres tu llamado? Lot ¿Quieres la or the land? o la tierra? Emotion ¿Tu emoción or do you want elevation? o quieres elevación? It's up to you. Está en ti. And then my last point, Y mi punto final, point number 4. punto número 4, We struggle with obedience. es difícil ser obediente. At the root of all resistance, A la raíz de toda resistencia, whether it's comfort, si es comodidad fear, o temor emotional ties, o estar atado emocionalmente, there's often a deeper issue. muchas veces hay una verdad más profunda, Obedience. la obediencia. Because full obedience doesn't mean Porque la obediencia completa no significa doing what God says eventually. hacer lo que Dios te dice a lo largo. It means doing it immediately Es hacerlo and inmediatamente completely. y completamente. Because delayed obedience Porque la obediencia atrasada is still disobedience. sigue siendo desobediencia. Partial obedience Obediencia parcial is still disobedience. sigue siendo desobediencia. And God doesn't bless your hesitation. Y Dios no bendice tu sobrepensar. He blesses your surrender. Él bendice tu rendimiento. Abraham didn't get the full picture. Abraham no pudo ver la pintura por completa. He didn't know all the steps. Él no sabía todos los pasos. But when God said go, Pero cuando Dios dijo vete, he went. él se fue. And every step he took in obedience, Y cada paso que él tomó en it obediencia, unlocked a deeper layer él abrió una profundidad of the promise spoken over de him. la promesa que fue dicha sobre él. If he had waited, Si él hubiera esperado if he had negotiated, o negociado, if he only halfway obeyed, si él solamente parcialmente obedeciera, we wouldn't be reading this story the same way we do today. no estuviéramos leyendo esta historia como la leemos hoy. Because obedience doesn't always make sense in the moment. Porque la obediencia no siempre hace sentido en el momento. It might not feel logical or like convenient to you. Tal vez no suena lógico o conveniente para ti. But obedience is how you prove your trust. Pero la obediencia es como puedes comprobar tu confianza. It's how you tell God, Es como tú le dices a Dios, I believe in you, yo creo en ti, even when I don't see how it's going to work. aún no pudiendo ver cómo va a terminar.
And some of us Y algunos de nosotros are waiting for our next word from God, estamos esperando de nuestra próxima palabra de Dios. but God is waiting on your obedience Pero Dios está esperando tu to the obediencia last word He already gave de you. la palabra que Él te dio anteriormente. The clarity you're praying for La claridad que tú estás esperando is on the other side of the obedience está en el otro lado de la obediencia that you've been avoiding. que tú has estado evadiendo. So the question is, La pregunta es, will you obey even when it costs you? ¿vas a obedecer aún que te cueste? Will you obey if it stretches you? ¿Vas a obedecer aún si te expanda Will you obey if it means walking alone? o caminando solo? Because in the kingdom, Porque en el reino, obedience is never about rules. la obediencia no se trata de reglas, It's always about relationship. siempre se trata de relación. Because when you love Him, Porque cuando tú lo amas a Él, you'll follow Him. vas a seguirlo, Even when it's uncomfortable. aún cuando es incómodo, Even when it hurts. aún cuando te duele, Even when it means letting go. aún cuando significa dejar ir. And like I said before, Y como dije anteriormente, letting go is one of the hardest things we face. dejar ir es lo más difícil que podemos enfrentar. Because it doesn't feel like losing something. Porque no se siente como vamos a perder algo. It also feels like you're failing. Se siente también como estamos fracasando. Our hearts like to scream, to hold tight, Nuestros corazones nos llaman a mantener nuestra mano sobre algo. because that's what feels familiar. A tenerlo apretadamente porque eso es lo que se siente familiar para nosotros, cómodo para nosotros. Because we feel safe, Porque nos sentimos seguros, even if it's holding us back. aun si nos está manteniendo estancados. But God Pero Dios is calling us to something te different. está llamando para algo diferente. Like Abraham, Así como Abraham, we're invited to trust God estamos invitados a confiar en Dios. and trust in His promises more than our feelings. Confiar en sus promesas más que en nuestras emociones. Because Abraham could have clung on to Lot, Porque Abraham podía mantener su relación con Lot to the comfort, para su comodidad, stay with his family. quedarse con su familia. He could have stayed to what felt secure, to what he knew. Él podía mantenerse en lo que se sentía seguro, lo que él conocía. But instead, Pero en vez, he embraced separation. él abrazó esa separación. He chose faith Él escogió su fe and humility. y su humildad. He trusted Él confió that God's promises were bigger que las promesas de Dios eran aún más grandes than any momentary pain, de cualquier dolor en el momento, bigger than any fear or uncertainty. más grande que la inseguridad. And Abraham knew Y Abraham sabía that sometimes God, que a veces Dios, His blessings require us to step away sus bendiciones requieren que nos salgamos to what we know de lo que nosotros conocemos and walk a path alone. y caminar un camino solos. It means saying, Es decir, I don't have all the answers, yo no tengo todas las respuestas and I can't carry this on my own. y no puedo cargar esto solo. It means being willing Significa estar dispuesto to walk alone para caminar solo, if that's what it takes. si eso es lo que requiere. Because what God has promised me Porque lo que Dios me ha prometido a mí is worth far more than what I can ever leave behind. vale más que lo que yo pudiera dejar. And letting go, Y dejar ir, separation, la separación, aren't signs of failure or rejection. no son señales del fracaso o el rechazo, They open the door for God pero abren la puerta para Dios, to expand your vision, para expandir tu visión, to stretch your faith, para expandir tu fe and pour out blessings y para poder derramar bendición you wouldn't be able to receive que anteriormente no pudieras recibir if you continue to stay where you are. si continúas donde estás. So as I come to a closing, Mientras estoy terminando, I want all of us to just bow our heads, quiero que todo el mundo incline su cabeza close your eyes, y cierre sus ojos. and I'm going to ask you some questions. Y le voy a hacer algunas preguntas. Is there something God is calling you to separate from? ¿Hay algo que Dios te está llamando para separarte? A friendship, ¿Una amistad? a habit, ¿Un hábito? a place, ¿Un lugar? or maybe even a mindset? ¿O a una manera de pensar? And are you willing ¿Y estás dispuesto to trust God enough a confiar a Dios suficiente to let go, para dejarlo ir? even if it's scary and lonely? Aún si te tienes miedo o es algo que vas a estar solo.
If you feel God is calling you to step into a new season, Si sientes que Dios te está llamando para entrar a una nueva etapa, one that requires separation and surrender, una que requiere separación y rendimiento, I invite you to respond, te invito a responder, to come to the altar, a venir al altar, come before God venir delante de Dios with open hands, con manos abiertas, a willing heart. un corazón dispuesto. And if you don't know what to say, Y si no sabes qué decir, it's as simple as this: es simplemente decir, Lord, Señor, I'm ready to let go. estoy listo para dejar ir. I trust in your promises Yo confío en tus promesas more than my fears. más que mi temor. Help me walk this path, Ayúdame a caminar en este camino, even if I walk it all alone. aun si lo camino solo. This moment Este momento could be the beginning puede ser el empezar of your breakthrough, de tu rompimiento, your step of faith tu paso de fe into the unknown a lo desconocido. could open the door to blessings Puede abrir la puerta a bendición beyond what you could have ever más de imagined. lo que tú pudieras imaginar. And if you want to take that step, Y si quieres tomar ese paso, I invite you once more to just come forward. te invito otra vez que venga al frente.